Al penalista y analista político Roberto Calderón. Qué gusto, Roberto, ¿cómo le va? Ahora los saludo desde acá, desde I-99. ¿Cómo va todo? Qué gusto. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué gusto estar por acá nuevamente. Igualmente, el gusto es nuestro. Bueno, hoy ya hubo esta primera sesión de la Asamblea para conocer el primer informe de esta Comisión de Desarrollo Económico a partir de la ley para el combate de las economías criminales. Y finalmente hubo cambios sustanciales, le pregunto a usted, Roberto, porque aquí se abrió un debate tenaz, que empezaba por la dicotomía entre el debido proceso y la urgencia de acabar con los grupos de delincuencia organizada, con esta facultad que se le entregaba, o se le entrega según el proyecto, al bloque de seguridad como un nivel ejecutivo para disponer allanamientos y órdenes de prisión o al menos aprehensiones. Ahí hay una diferencia conceptual desde el concepto penal, ¿no? Lo que es una detención, lo que es una aprehensión y lo que es una orden de prisión, en efecto. Pero parecería que allí se fueron escuchando algunas observaciones, ¿o no? Bueno, hoy es un día histórico porque esta podría ser una de las herramientas más importantes para el gobierno de Daniel Noboa de poder implementar un verdadero plan de seguridad. ¿Y por qué existe tanta polémica? ¿Por qué existe tantas contradicciones entre los asambleístas? Es porque jamás en la historia del Ecuador se ha legislado una ley para la guerra. Es que un conflicto armado interno tiene que ser entendido como un estado de guerra. Y, por ejemplo, ustedes en las películas jamás habrán visto que cuando un grupo de soldados va a tomar una posición enemiga, algunos de ellos dicen: esperen, compañeros, que tenemos que ir a buscar un fiscal, y el fiscal tiene que buscar la orden de un juez, y una vez que tengamos la orden del juez podemos tomar esa posición enemiga. Esto no ocurre en la práctica de las guerras. Es por ello que existe un marco internacional vigente cuando existe un conflicto armado interno, que es el segundo protocolo de los convenios de Ginebra. Entonces, lo que se trata es de poner una ley que nos dé un marco de acción que no esté lejos de la realidad de este convenio que acabo de mencionar. Entonces, esa es la falta de experiencia que podrían tener tanto nuestros juristas como nuestros asambleístas para poder desarrollar una ley que esté enmarcado en este derecho internacional humanitario, y al mismo tiempo la gente entienda que no se trata de algo que busque que se cometa excesos, que esa no es la idea, sino que se tenga herramientas apropiadas para bandas delincuenciales que están fuertemente armadas. Gracias. Leonidas. Gracias, Jorge. Roberto, ¿cómo está? Hay un tema, ¿no? Después de estos análisis que se están haciendo al interior de la Asamblea, esos cambios que entendemos, podría darse el tema de la propuesta que ha hecho el gobierno con los cambios que están aplicando y planteando. Riesgos de alguna demanda de inconstitucionalidad luego de aprobarla, a sabiendas de que ya hay prácticamente los votos después de estos cambios que se han aplicado y que se han conocido también ya hoy. ¿Riesgos de alguna demanda de inconstitucionalidad podría ver afectada esta ley a futuro o no? Por supuesto, incluso con los cambios que se están realizando, porque la Comisión de lo Económico realizó algunas observaciones, dentro de las cuales más de 14 o 15 artículos del proyecto original del presidente Noboa fueron eliminados en el informe de la Comisión, justamente para tratar de evitar lo que mayor riesgo tenga de que se declare una inconstitucionalidad, pero de todas formas sí podría alguien presentar una acción de inconstitucionalidad, caer en la Corte Constitucional, y la Corte vemos que en ese escenario se volvería una especie de actor político, porque de alguna manera quien detenta el poder, el presidente Daniel Noboa, podría tomar un discurso político que él presenta una herramienta para combatir este gran flagelo que estamos viviendo, un conflicto armado interno, y la Corte Constitucional es quien toma un papel protagónico histórico de oponerse a aquello. Entonces podría incluso convertirlo en una especie de actor político. Roberto Calderón, penalista y analista político. Estamos haciendo un vistazo, una panorámica a este proyecto de ley para combatir a las economías criminales. Y usted tiene que haber escuchado, Roberto, el criterio, sí me va a decir, bueno, son los tres asambleístas del PCC porque perdieron a Seyer y por ahí, ¿no? Pero ellos han dicho que no van a dar sus votos para que se mantenga esta figura de la que le hablaba en mi primera pregunta en torno a que el bloque de seguridad mantenga esa facultad, ¿no? Debido a este conflicto armado interno, y se entiende. Pero allí lo que observa el PSC con su pequeño bloque de tres asambleístas es que muy probablemente, si se aprueba la ley, bajo esta figura va a haber
de manera inmediata una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Le pregunto, más allá del criterio de establecer un mecanismo de control postjudicial, esa es la terminología utilizada, sobre esas decisiones previas del bloque de seguridad en estas dos medidas cautelares o dos acciones, la aprehensión y el allanamiento, ¿hay o no allí una posibilidad de cometer excesos, o al menos cuál sería la alternativa para que no caigamos en esa especie de laguna en donde la discrecionalidad podría en algún momento terminar en un abuso de la autoridad o en un exceso? Bueno, les voy a comentar una especie de anécdota. Cuando me estaba yo formando como penalista, pues gracias al doctor Jorge Andrade Lara, un penalista de muchísima trayectoria acá en la ciudad de Quito, en algún momento el maestro Andrade Lara me comentó sobre lo que ocurre en los estados de guerra, que se denomina causa de justificación suprapenal. Es decir, que un estado de guerra, una necesidad tan grande que tiene un país, sobrepasa las expectativas y las disposiciones para las cuales fueron creadas la Constitución y la ley. Nuestra Constitución fue creada en tiempos de paz y no podemos pensar que la misma se pueda aplicar a la grave situación que vivimos. Un ejemplo de ello es el artículo 5 de la Constitución, que dice que Ecuador es un territorio de paz. Pues si leemos ese artículo y comparamos con lo que estamos viendo todos los días, nos damos cuenta que existe una dicotomía bastante fuerte, y ahí nos encontramos en que lo que se está haciendo, lejos de que buscar que existan excesos con estas atribuciones, es más bien dar un marco jurídico sobre el cual tiene que ocurrir. Por ejemplo, en el caso de los allanamientos, se estaba discutiendo que exista un informe previo de inteligencia. Y respecto a las atribuciones del bloque de seguridad, el informe de la comisión eliminó dichas atribuciones por considerar que podría entrar en contraposición con el Consejo de Seguridad del Estado. Entonces, creo que es positivo que existe este diálogo, que de alguna forma encontremos el balance de poder evitar que esto sirva para que se cometa excesos, pero también que tengamos las herramientas necesarias para poder ganar esta guerra. Sí, Roberto, un poco de lo que se plantea también esta lucha armada que hay, de este conflicto interno. Las Fuerzas Armadas tienen el rol justamente de defender la soberanía del Estado. Al retraerlas todo el tiempo a estar en este conflicto armado que no sabemos cuánto tiempo vaya a demorar, no estamos de pronto saltándonos ahí el principio de funciones que tienen los militares dentro del Ecuador, y esta es una función exclusiva de la Policía Nacional de enfrentar a la delincuencia, que es lo que realmente hay en el país. Eso también podría conllevar a una especie de malestar en la propia Fuerza Armada de cumplir funciones y rol que la Constitución no lo obligan. Bueno, cuando hablamos de un conflicto armado interno, ya no hablamos solamente de criminalidad, sino de grupos beligerantes, es decir, de facciones que tienen un poder de fuego, un poder de combate tan fuerte que está en capacidad de oponerse o de hacerle una resistencia fuerte a las fuerzas estatales. Esa es la realidad que por la cual se decreta un conflicto armado interno. Entonces, las Fuerzas Armadas, que tradicionalmente han tenido una formación para combatir enemigos externos, deben ahora capacitarse para combatir un enemigo que es interno, que se encuentra aquí, y que, a diferencia, por ejemplo, de El Salvador, donde podemos fácilmente identificar quiénes pertenecen a estas pandillas o maras, porque tienen tatuajes, tienen códigos de vestimenta, etcétera, acá existe una mimetización de estos grupos mucho más fácil con la población, así es que hace la tarea más difícil. Pero yo siempre pongo como ejemplo que de las formaciones a nivel militar más avanzadas que existen en el mundo para labores de pacificación y combate urbano están, por ejemplo, los cursos que se realiza para cascos azules de la ONU, y contamos con varios destacados militares, oficiales que han participado en este tipo de operaciones, incluso en África, que podrían ser instructores y diseñar un programa especial para este combate que se va a desarrollar incluso en zonas urbanas. Sí, continuamos en esta entrevista, son las 17 horas con 40 minutos. Conversamos con Roberto, quien es penalista y también constitucionalista, aparte analista político, y está dando sus criterios y está destacando sobre todo que se han hecho cambios en este informe que ha salido ya para el primer conocimiento del Parlamento, y sin duda que se haya sacado de ese concepto
la facultad del bloque de seguridad ya da muestras incluso de la pluralidad, ¿no? Y también del discurso de concertación, Roberto, porque una cosa es decir, vamos a aunar esfuerzos, vamos a llamar a la concertación, y el Ecuador ha sido testigo de esas caricaturas, ¿no? De esos discursos de la boca para afuera, de el engaño, de la demagogia, y al final pues lo que terminamos teniendo, al menos del 2007 al 2017, fue técnicamente un ejercicio autócrata a partir de la Carta de Montecristi, y luego incluso hicieron cambios y un sinnúmero de cosas. Eso evidencia el talante del presidente Daniel Noboa con su bloque, que no están en una actitud obtusa, que van a escuchar cada vez que sea necesario. Por supuesto, y yo considero que tenemos una constitución que obstaculiza el normal desarrollo de un Estado. Una constitución que es como una especie de Frankenstein con 5 funciones del Estado, cuando un sistema republicano tradicionalmente tiene solamente 3, en el que tratamos de que esto pues de alguna manera le dé capacidad de podernos insertar en un concierto de naciones que avance hacia el futuro, y lo que hace esta constitución es quitarnos oportunidades frente a la región. Así es que pienso que todavía debería considerarse la iniciativa de un cambio constitucional a través de una asamblea, pero sobre todo ver que ahora con esta ley económica urgente se está intentando dar una solución para no caer en ilegalidades, es decir, no entrar en una especie pues de que el Código Orgánico Integral Penal de alguna forma se caiga en el cometimiento de delitos, pero que tampoco hay una camisa de fuerza para que no puedan operar las fuerzas de seguridad. Ha existido, yo considero que bastante cuidado de la Comisión de lo Económico, porque el artículo 26, por ejemplo, del indulto anticipado, dice que puede otorgarse solamente cuando el presidente conozca la investigación previa de Fiscalía, es decir, que tenga elementos para él poder formar un criterio y poder o no otorgar este indulto anticipado, es decir, que ya no operaría el indulto anticipado de manera automática. Creo que ese sería un avance bastante positivo. Habría nada más que añadir que no exista la reserva de la investigación previa de la Fiscalía cuando el presidente solicite el expediente para poder revisarlo. Claro, eso en el caso de la indagación, porque si ya está en instrucción es distinto, Roberto. Es público, excepto si es que se trata de delitos que comprometen la seguridad del Estado. Ahí seguiríamos teniendo un velo de cubrirlo esto del conocimiento público. Me ha hecho acordar de una clase en la universidad. Yo soy periodista, pero me ha hecho acordar de una clase con eso del velo. Ahí se hablaba del velo de ignorancia, es algo similar, no es lo mismo, pero no tiene nada que ver con el desconocimiento, sino de la falta de información ante la cual no se puede acceder, ¿no? El velo de ignorancia. Continúa. Sí, por supuesto. Sí. Todo lo que está en investigación tiene reserva, no puede ser conocido por el público, así como los delitos sexuales o delitos que comprometen la seguridad del Estado. Sí, Roberto, un poco también estos proyectos de ley deben ir enfocados al problema de raíz, que es el tema de la sociedad, ese tejido social que se está afectando. Nos estamos enfocando en combatir a los grupos armados, en atacarlos, en aplicarles mano dura, en golpearlos en su economía, en desarmarlos. Pero ¿qué pasa con ese trabajo social, que es donde nacen, donde están esos pequeños que no tienen oportunidades en muchas zonas marginales y que terminan siendo hoy en día aquellas personas que están del lado tal vez opuesto de lo que debe ser una sociedad? Pero podemos trabajar en eso. ¿Qué propuestas también deberían plantearse? Esto es un paso importante, pero ¿qué hacemos por el tejido social, por los niños, por la juventud, por rescatar esas zonas donde las personas no tienen oportunidades y no llega el Estado o no hay presencia del Estado? Justamente el día de hoy en la mañana tuve una entrevista acerca de criminalidad juvenil y me refería a que existen 3 aristas que son importantes. La primera, el sistema educativo, un sistema educativo que sea práctico, rico en valores, rico en una formación en que pueda darle a esos niños y jóvenes oportunidades. El segundo, los valores que vienen desde el hogar, esa formación que los padres con su ejemplo deben dar a los hijos. Y el tercero, evitar lo que ahora pues se denomina como narcocultura. Estas son 3 pilares que desde la criminología deben ser tomados en cuenta, porque muchos jóvenes que son captados para estas bandas
Algunos van de manera forzada, otros se les genera adicciones, les regalan sustancias ilícitas para luego conseguir esa adicción y volverlos dependientes, y otros por ese afán de meterse dentro de esa narcocultura que creen que es exitosa, que creen que les van a dar poder, dinero, etcétera, voluntariamente ingresan en estas bandas delincuenciales. Entonces, esas serían las aristas que el Estado, como política preventiva, debería tener en consideración. Y ya en lo que es Fuerzas Armadas y Policía, un blindaje fuerte de lo que es las fronteras. Si es que Ecuador tiene financiamiento del exterior para estos grupos, es porque está siendo se está utilizando como territorio de tránsito. ¿Y cómo cerramos esa frontera? Para muchos dicen que es fácil. Van los militares, se colocan en todas esas líneas, esos pertrechos donde no hay controles. Tratamos de blindar un poco aquello y ya está. Pero va más allá de eso. El crimen organizado tiene muchos tentáculos y también tiene filtración. Y sabemos que las Fuerzas Armadas, la policía no han sido la excepción. Están filtradas. Es decir, ahí se hace más difícil esa lucha de cerrar estos caminos de, por ejemplo, las fronteras. Y los grupos delincuenciales tienen además algo que es su talón de Aquiles. El talón de Aquiles es la lealtad de los miembros. No se trata de fuerzas combativas como por ejemplo ocurrió en Perú o Colombia, que tienen una ideología de izquierda, una ideología marxista, sino que se trata de bandas que simplemente es del afán de realizar actividades ilícitas por amor al dinero. Entonces, si es que el Estado invierte en inteligencia, invierte en fuentes humanas, en comprar información, los miembros de estas bandas están dispuestos a traicionar a sus líderes y a sus compañeros con tal de obtener esa ganancia, y de esa manera pues podemos desarticularles y saber exactamente cuáles son sus planes y sus movimientos. Conversamos a esta hora con Roberto Calderón, él es penalista y analista político, también constitucionalista. Hacemos el análisis y esta mirada necesaria al proyecto de ley de solidaridad nacional, es el nombre con el que han bautizado este texto, pero por antonomasia se conoce ese nombre en los medios como la ley para combatir a las economías criminales. En el caso puntual de los bienes de los GDO, que en el texto inicial se planteaba como objetivos militares, también había mucha sensibilidad ahí, Roberto, porque se decía, bueno, y si el día de mañana un empresario que por motivos de seguridad va en su vehículo con vidrios polarizados, pero aún no le entregan la placa o las placas de su vehículo, de pronto se puede confundir, ¿no? Eso también debe ser ajustado, o ya se hizo el ajuste en la comisión para, insisto, evitar esas generalizaciones. Usted sabe mejor que yo, porque usted es el penalista aquí, que no han sido pocos los casos de confusiones, ¿no? O de personas que estuvieron procesadas años, ¿no? Y que al final se dieron cuenta que no había nada en contra de ellos y permanecieron 1, 2, 3 años en prisión y luego finalmente los declararon inocentes. Aquí la ley pone las dos circunstancias juntas, es decir, que tiene que confluir el hecho que tenga los vidrios polarizados y circule sin las placas correspondientes. Si es que es solamente una, no se aplicaría, tendrían que ser las dos juntas. Y yo creo que ahí es muy raro quien circula con placas, sin placas, digamos, y vidrios oscuros. Y hemos visto pues vehículos que han sido atacados, incluso que tenían blindaje fuerte, que han sido atacados dentro de actividades ilícitas, que sus ocupantes pues pertenecían a bandas delincuenciales. Entonces confluyen estas dos circunstancias, pero más allá de eso, creo que toda acción contundente que deban tomar las Fuerzas Armadas, es posible que existan excesos. Hablar de una guerra y que en una guerra no existan víctimas colaterales es imposible, pero no hacer nada tampoco es una forma de ganar la guerra. Ahora, yo sé que este tema es estrictamente económico y tributario, Roberto, pero sin duda usted tiene un criterio amplio y nos puede comentar, plantear ya no un impuesto o una contribución desde el sector privado para financiar este conflicto armado interno, sino darle la vuelta, que es lo que han hecho, ser muy creativos, y aplicar la deducibilidad de hasta el 30% en el pago del impuesto a la renta de las empresas cuando hayan hecho adquisiciones de logística, patrulleros, armamento, motos, chalecos, todo lo que necesita la fuerza pública. Eso también tiene un criterio de avanzada, ¿no? Porque una cosa es que usted le diga, el gobierno, tienes que volver a pagar una contribución en una tasa de seguridad, a que le diga, vas a poder deducir tu impuesto anual hasta en un 30% si aportas
desde el sector privado para esta lucha anticriminal. Correcto, y creo que ha habido creatividad desde ese punto de vista, desde el Estado, desde el gobierno, porque de alguna manera las guerras tienen que ser financiadas. Recordemos que luego de la guerra del CENEPA tuvimos que pagar un impuesto al rodaje. Posteriormente existió también una contribución especial luego del terremoto de Manabí. Entonces, lejos de que se esté implementando medidas tributarias generalizadas, lo que se busca es que exista una voluntariedad de aportes para obtener este tipo de beneficios, pero se debe crear un reglamento porque no todo bien que sea entregado va a ser de utilidad. El armamento, por ejemplo, los chalecos, los cascos, deben cumplir con ciertas características, con cierta homologación para que pueda facilitar la logística y pueda brindar además la seguridad necesaria de quienes los van a operar. Gracias, Leonidas. Sí, sí, Roberto, y justamente esa lucha contra los grupos de delincuencia organizada, hemos visto que la policía trabaja a diario, hace operativos, controles, golpean, pero ¿cómo es que esas armas a veces vuelven a llegar nuevamente a los mismos delincuentes? La droga que estaba en custodia, por ejemplo, una droga que estaba en custodia el año pasado aquí en Guayaquil, entes de policiales, terminan siendo desaparecidas y volviendo al mercado negro de los delincuentes otra vez. Es decir, eso va más allá de las leyes. Hay un tema también de valores, de ética, de moral, de la sociedad, de quienes son representantes de nuestras Fuerzas Armadas, de quienes están en las instituciones de las fuerzas del orden, donde también se han visto mermadas por esa infiltración. Y la pregunta es, si vemos que es como el juego del gato y el ratón, la policía todos los días lo coge, hace operativos, los detiene, los liberan los jueces, por ahí la droga que decomisa, resulta que los propios custodios de seguridad lo terminan devolviendo al grupo armado. ¿Cómo le hacemos frente a esto? Porque no pasa por leyes, Roberto, es un tema que va más allá de la moral y de la ética de cada persona. Bueno, esto me recuerda el episodio del notario Cabrera, cuando miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional con altos rangos eran clientes del notario Cabrera que tenía una actividad ilícita de captación de dinero. Fueron en aviones a retirar su dinero. Fueron en aviones. Por supuesto, y lo que se supone que estaba incautado, al final cuando verificaron la existencia del dinero en las bodegas de evidencias, ya no había dinero. Lo que encontraban era que alguien hizo el paquetazo de sustituirlo con papeles falsos. Entonces, esto no es nuevo y yo creo que sí hay que hacer un llamado a la función ejecutiva, al presidente Daniel Noboa, que a mayor capacidad, a mayor digamos así, pues herramientas jurídicas que se les está dando a Fuerzas Armadas y Policía, viene mayor responsabilidad. Es decir, debe existir paralelamente también un proceso de purga de los malos elementos que se encuentran trabajando conjuntamente con estos grupos delincuenciales, porque no sacamos nada darle amplias capacidades a gente que pertenece a las mismas mafias y que está vistiendo el uniforme. Creo que no son la mayoría, al contrario, Fuerzas Armadas y Policía, pues hay personal de sacarse el sombrero y merecen toda nuestro agradecimiento por su labor, pero a ellos mismos les conviene que sus propios compañeros que estén inmersos en esto inmediatamente sean separados y sean procesados penalmente. Y esa purga podría venir por un tema también de utilización del polígrafo, pruebas de seguridad para los miembros de las fuerzas del orden y, por ejemplo, bloquear a nivel judicial, que muchas veces son reintegrados, llevan un proceso administrativo, son llevados a un proceso justo de llevarlos ante la justicia, pero finalmente los propios jueces los están reintegrando, esos malos elementos, en algunos casos, a las fuerzas del orden. Es decir, ¿cómo enfrentamos esto? Por supuesto, y ahí vemos lo que había mencionado, esta falta de prolijidad que tiene y de practicidad que tiene nuestra Constitución, que a través de acciones constitucionales en jueces de unidades que a veces son, que tienen un solo juez porque son multicompetentes, ellos saben directamente quién va a resolver su asunto y presentan este tipo de acciones y logran con esto pues reincorporarse. Pero se debe ampliar también la revisión a través de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero, es decir, la unidad encargada de analizar actividades de lavado de activos para verificar también los patrimonios de sus familiares en el segundo grado de afinidad y cuarto grado, segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad, ¿sí? Es decir, que sus familiares cercanos tengan una revisión de crecimientos patrimoniales injustificados, porque no es que el funcionario corrupto directamente recibe el dinero, sino que generalmente utiliza a otras personas para ello. Muy bien, Roberto. Muchísimas gracias, Jorge. Sí.
Yo Algo quería algo ver más, si eso. tenemos un par de minutos, porque Un hay minuto que... lo que dice. Un minuto, ok. Hay que ampliar este debate. Nos queda poco tiempo, Roberto. La famosa figura del procedimiento abreviado, ¿no hay que observarlo también? No para su eliminación, porque hay un criterio de optimización procesal en el flujo, sí, lo entiendo. Pero quizás sí en los criterios de los delitos, del catálogo de delitos en los que se puede aplicar el procedimiento abreviado, donde incluso están delincuencia organizada, que da hasta 10 o 13 años, y todo el catálogo de delitos contra la administración pública, estimado Roberto. Es decir, señala esa nota o ese procedimiento de esta figura que delitos sancionados hasta con 10 años de prisión podrían contemplarse como parte de este procedimiento abreviado que, como se sabe, a petición de la Fiscalía y en coordinación con el imputado, confiesa el delito y el hombre se beneficia con la disminución de su pena y no paga más que un tercio ya de la pena, ¿no? Y en este caso es algo que hemos podido constatar en más de un escándalo judicial, gente que no pagó ni un año y medio, pues, Roberto. Correcto, incluso existe esta figura de la cooperación eficaz en que vimos pues lastimosamente como la protagonista Mayra Salazar, pues ella lejos de pagar su pena, se vio beneficiada con una reducción significativa, no fue procesada, por ejemplo, en el caso Purga, y me pareció pues que fue un abuso más bien del derecho lo que ocurrió ahí. Entonces, estos siempre tiene que ser tomado con pinzas de estos procedimientos especiales, porque todo lo que significa una reducción de tiempos, también a la Fiscalía le produce un problema de que tenga que obtener la evidencia y las pruebas de manera anticipada lo más rápido posible. Sí, bueno, yo soy un convencido, sin ser abogado, Roberto, y esto ya para despedirnos, de que de ese catálogo, al menos por criterio básico, ¿no? No soy abogado, pero al menos yo estudio el código por ejercicio profesional, no pueden tener en ese catálogo delitos sancionados hasta con 10 años de prisión. Deben ser delitos con penas menores, por delitos menores, para aplicar un criterio de procedimiento abreviado. Por eso hasta exasambleístas se han acogido a esa figura. ¿Ya? Usted tiene allí a Daniel Mendoza en el caso del escándalo del hospital de Pedernales, pues, por ejemplo. Así que sería bueno que en algún momento se haga una ampliación mucho más, dicen ustedes los abogados, taxativa, ¿no? Decimos los periodistas literal, para poder avanzar en más de un exceso de este código. Un abrazo, Roberto. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. Igualmente, un abrazo para Gracias, usted Roberto. desde el Manso hacia la capital y ahora nos vamos con Wendy Quinte. Gracias, mi querido Jorge Leonidas, Sebastián también, quien se incorpora ya también a la mesa de diálogo de la tarde. Gracias a todos.